Carlos, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, profesor Houston, ¿cómo está? No, gracias, profe. ¿Cómo estás? A mí me gusta ponerle un poquito picante, ¿no? Cuando a usted no le gusta que le digan profe, pero es un profesor. No, Todo bien, viendo una buena reacción suya. Me conecté, vi ahí incluso argumentos que Carlos Sierra le estaba dando a Lucas Rojas, que debo decir que es muy buen debatiente, y hizo muy un bueno. muy buen trabajo, sí, defendiendo la historicidad de Cristo a nivel de las escrituras. Y subí porque esos eran los puntos que yo estaba señalando en el chat cuando Carlos Sierra, sabiendo muy bien él qué es lo que creemos los cristianos y cómo eran que los apóstoles utilizaban un peshet tomando del Antiguo Testamento referencias que apuntaban al Mesías y que se explicaban en el Nuevo Testamento, él lo que hace es olvidar esa parte, seguir con las argumentaciones que él utiliza para tratar de dar a entender de que los apóstoles fueron los que se equivocaron, crearon una figura tomando referencias del Antiguo Testamento de cosas que se cumplieron en el Antiguo Testamento. Pero él sabe muy bien, porque yo lo refuté con mi hermano Carlos Rodríguez y él lo reconoció, de que los apóstoles lo que hacían era tomar referencias proféticas del Antiguo Testamento que aplicaban en el Nuevo Testamento a Jesucristo como el Mesías, porque los profetas lo que hacían era una referencia de doble cumplimiento, y eso el judaísmo lo reconoce. Cuando él dijo que la profecía o la mención de que de Egipto llamé a mi hijo, y eso se dio en ese momento, estaba hablando del pueblo de Israel, de Egipto llamé a mi hijo, hay una prefigura en Cristo que se aplica en Cristo y que los apóstoles lo mencionan, dándole la identidad jerárquica a Jesucristo en esa profecía. No es que eso no se cumplió en el Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 7, que yo le escribí en el chat, sino que en Isaías capítulo 7 se da una profecía, se cumple, el rey en ese momento no le aceptó la señal al profeta Isaías, entonces el profeta Isaías dice, bueno, esta es la señal que se verá. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Los hijos del profeta Isaías nunca fueron reconocidos como Emmanuel, Dios con nosotros. Es falso. Él lo sabe. Pero sin embargo, esa profecía es aplicada a Jesucristo, y más adelante en el capítulo 8 a Dios se le llama Emmanuel, independientemente de los hijos de Isaías, que lo tuvo con una profetisa. Entonces la aplicación de Emmanuel se le aplica a Jesucristo, y el apóstol Mateo dice que su nombre es Emmanuel, que será llamado así, y nosotros lo reconocemos de esa manera, y los apóstoles entendían muy bien lo que hacían. O sea, lo que hace Carlos Sierra es tomar argumentos, desvirtuarlo del sentido de la cultura misma, del entendimiento que hacían no solamente los apóstoles, sino también el metodología del mismo pueblo de Israel para entender e interpretar las escuelas rabínicas de esa época. Es decir, no el rabinato, para que no me vayan a hacer un short, las escuelas rabínicas a lo que me refiero son las escuelas que se fueron construyendo, que fueron las principales, Shammai y Hillel, y luego los fariseos y saduceos se dividen en distintas ramificaciones de interpretación de la Torah de Moisés y el entendimiento del Tanakh para cada uno interpretar las escrituras. Por eso unos creían en la resurrección, los fariseos, por eso los saduceos ni siquiera creían en los ángeles, en la resurrección, y tenían discrepancias. Pero Mateo sí muestra el cumplimiento de todas esas profecías que en un momento prefiguraban y apuntaban a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Emmanuel y todo eso. Me quedó clarísimo. Me quedó clarísimo. Era Y, eso. Dime, y dime. antes de terminar, yo tengo que cortar en un rato el video, todavía tengo que comer algo. Si es que encontramos comida. Antes de terminar, Carlos, te quería preguntar, ¿vos has visto este debate o no? De Carlos Ahora, Sierra con Lucas Rojas. ahora lo estoy viendo contigo y estoy siguiendo el hilo argumental, pero yo conozco todos los argumentos de Sierra. Son argumentos de la teología liberal aplicada al materialismo metodológico y al naturalismo, y aplicada también a las ciencias bíblicas, que él tiene cierta formación en ciencias bíblicas, para atacar vía la mala metodología que utilizan con las herramientas de las ciencias bíblicas y la crítica textual para buscar a la Biblia contradicciones internas, lo cual todo eso ya ha sido totalmente refutado. ¿Cuál crees que consideras, a tu criterio, Carlos Veloz, cuál consideras vos que es
el peor argumento que puedes encontrar, no digo en Carlos Sierra, sino como alguien que piensa como Carlos Sierra, no quiero un ataque personal a nadie, le pido a la gente en el chat, por favor, si yo estoy siendo respetuoso con todos, tratemos de simular que somos cristianos y que nos amamos en Cristo, simulemos, ¿no? ¿Cuál consideras, Carlos Veloz, que es para vos el peor argumento que puedes encontrar en un ateo? ¿Y cuál consideras, o un agnóstico, y cuál consideras vos que es el mejor argumento de peso que puedes encontrar en un ateo? Vos que has debatido muchas veces esto en la televisión, en la radio, imagino que has debatido, ya viste que has debatido con ateos. 20 ¿Cuál años. decís? Este argumento es muy fácil de refutar y este sí, no, esto sí me pone un inconveniente, es incómodo, es difícil. ¿Cuál consideras vos en ese sentido? El más difícil, voy a comenzar por el más difícil, porque es de lo que carece en la formación integral voy a hablar de los cristianos evangélicos, porque es donde más me desenvuelvo, obviamente, y es la desvirtualización de las escrituras en base a las supuestas contradicciones que quieren presentar los ateos. Hay ateos que se forman muy bien en la metodología de investigación interna de la Biblia y entonces toman cosas que entienden que son contradicciones para presentárselas a un cristiano evangélico, y como el cristiano evangélico desconoce muchos elementos, por ejemplo, el contexto cultural, la visión interpretativa de los 4 puntos de interpretación, Remés, Pesha, Rash, etcétera, etcétera, como lo establece el pueblo de Israel en un momento en sus interpretaciones de la Torah. Cuando nos presentan eso es muy difícil porque te dicen aquí Dios dice una cosa, luego aquí se dice otra en la Biblia, aquí se cumple una profecía, pero mira aquí como un apóstol la vuelve y la presenta. O sea, si no hay un cierto conocimiento de eso, se complica. El argumento más fácil para entablar un diálogo con un ateo es que el ateo debe demostrar su marco epistemológico para su ateísmo. Es decir, no es simplemente decir Dios no existe, o tú tienes que probarme que Dios no, existe, porque el bonus probandi, que es un método legal probatorio que se aplica también en historiografía, dice que tanto el que afirma como el que niega tiene que tener, por lo menos de manera lógica, cierta evidencia o carga de la prueba. Por eso uno usa el modus pollen, el modus tollens, que usted lo conoce, profesor, para profundizar en esos marcos de referencia. Entonces, uno se concentra en el método histórico, legal y crítico, y entonces uno de la manera más plausible muestra las evidencias que tuviesen más peso lógico a la luz de los procesos históricos. Entonces, cuando alguien habla de no existe los milagros, Jesucristo no es un invento, que no hizo lo que hizo, el ateo tiene que tener un marco metodológico concreto desde su visión naturalista. Si no lo tiene, él no tiene posibilidad de negar todo lo que enseña la Biblia. Entonces, para mí es muy fácil poner al ateo a que me muestre él que yo soy el que estoy equivocado. Él tiene que probarme su ateísmo, él tiene que tener suficiente evidencia concreta de su ateísmo, porque si no, sería simplemente una negación gratuita o afirmaciones gratuitas de su parte o negaciones absolutas de su parte. No es simplemente el cristiano que debe demostrar. Yo en ese punto voy a coincidir plenamente, que es lo que dije un poco al inicio de mi reacción, que es, si yo entro en debate con un ateo y me dicen, ¿es el cristianismo la religión verdadera? Yo dije, es como que a mí me mandan a pelear, supongamos una pelea de MMA, donde el otro puede agarrar, patear, meter codos, y a mí me dicen, no, vos con reglas de boxeo, vos solamente usas las manos. No quiere decir que necesariamente voy a perder, sino que el otro tiene más recursos. Porque el ateo puede decir, bueno, me amparo en un rabbi, me amparo en un imán musulmán, y ya tengo cómo ir refutando el cristianismo. Porque la idea es demostrar que el cristianismo no es una religión verdadera. Eso es Porque un non sequitur en un debate, Horacio. ¿Sabe por qué es un non sequitur? Porque claro, el ateo no puede tomar herramientas de otras religiones porque el ateo no cree en otras religiones. El ateo lo que me pondrá a pelear con otras religiones y no con su ateísmo. ese es el punto, presidente. Pero acá el debate era si el cristianismo es la religión verdadera. Exacto. Entonces digo, esto es un problema porque el título del debate es ¿el cristianismo es la religión verdadera? Y claro, eso le facilita mucho el trabajo al ateo. Es una situación muy cómoda. Yo lo que digo es, cuando se debate, no es solamente debatir si Dios existe, sino que también el ateo tiene que lograr dar testimonio de que en efecto la materia, por ejemplo, es eterna. Es una discusión en filosofía. O sea, porque yo puedo asumir que tengo razones para creer en mi fe que hay un Dios creador. Yo diría, bueno, pero ¿cómo lo demuestras? Bueno, yo te puedo dar argumentos, pero sé que hay un pequeño paso de fe. Pero el ateo también tiene que dar ese paso de fe para decir,
Dios no existe, la materia es eterna, emerge la conciencia desde la nada, lo inorgánico genera lo orgánico, o la vida siempre existió por medio de esporas, llegó a la vida. Bueno, pero demostrarlo, porque hasta acá son solamente especulaciones, como lo hace, por ejemplo, la teología, que hay un elemento especulativo. Yo no soy inocente, yo sé que la teología tiene un elemento especulativo, pero el ateísmo también lo tiene. Yo lo que digo es, no seamos hipócritas y asumamos que el ser humano tiene más confianza que episteme, con fides, con fe. Es correcto. Confiamos en ciertas autoridades y bueno, a partir de ahí nosotros vamos desarrollando nuestro saber. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar, Carlos. 2 puntos y me retiro, y gracias por la oportunidad, Horacio, como siempre. Y aprendo muchísimo yo también escuchándote reflexionar. Primero, tú diste un muy buen ejemplo con respecto al átomo. El átomo se entiende y las partículas subatómicas es por una aceleración de energía de altas velocidades, y eso, todas las investigaciones que yo hice del CERN, cuando me traían eso, yo decía, bueno, pero las mediciones y los cálculos que tú das, o sea, que tú das o que tú recibes, eso tú tienes que aplicarle sentido de fides, ¿no? Tú tienes que confiar en esos datos. Y hubo un error con la medición del gravitón, que aparentemente se entendió en un momento como que apareció y fue un total, o sea, se dio una medición por un error técnico, y luego también el bosón de Higgs, en las primeras mediciones, surgieron afirmaciones por errores técnicos. Entonces, tú tienes que confiar en lo que te dicen, lo que están observando el experimento. Cierto grado de confianza cuando tú estás viendo la materia operar y al final tú das una reflexión de la filosofía de la ciencia. Y por otro lado, cuando un ateo te dice, mira, yo te voy a demostrar que el cristianismo no es la religión verdadera. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Bueno, aquí está el hinduismo, aquí está el islam, aquí está el brahmanismo, aquí están todas las religiones, yo te la voy a poner ahí. Tú le preguntas a un ateo, porque me han traído ese argumento, ok, la religión cristiana no es la verdadera. ¿Cuál de todas las que tú me traíste es la verdadera? Y si él te dice ninguna, entonces tú le dices, bueno, ahora quita todas esas religiones y muéstrame que tu ateísmo es el correcto para quitar todas las religiones, incluyendo la religión cristiana. Ahora tú vas a tener que usar tu epistemología para mostrarme por qué tú tienes la razón de que tú trayéndome todas las religiones para ponerlas a pelear, porque en definitiva tú las utilizas cuando tú no crees en ninguna de ellas. Por eso yo digo que es un non séquito. Al final el ateo va a tener que quedarse solo y tratar de verificar su ateísmo para validar su ateísmo, y ningún ateo, miren, 20 años que tengo, Horacio, debatiendo con todos, ningún ateo me ha dado razón de su ateísmo. No pueden hacerlo. Yo te digo, Carlos, que yo que vengo del ateísmo y de un ateísmo militante, un ateísmo duro que yo era, de hecho, y con el tiempo yo me di cuenta que era una posición muy cómoda, lo digo como ex ateo, porque es simplemente negar. Pero yo digo, bueno, en algún momento tenés que proponer algo, o sea, yo te diría, bueno, ustedes los cristianos son pecadores. Sí, bueno, pero al menos el cristiano dice, yo me reconozco como pecador porque tengo un marco moral que me dice, es pecado. Yo como ateo es comodísimo, es juzgar. Algunos científicos han propuesto, Horacio, algunos científicos han hablado de la nada, usaron una muy mala filosofía de la ciencia. Incluso yo recuerdo cuando se utilizaba mucho a Stephen Hawking, y Stephen Hawking, usando la filosofía de la ciencia, cometió el más grave error de la ciencia cuando él decía que por la incidencia de la gravedad, por la fuerza de la gravedad, el universo surgió de la nada. Pero tú no puedes hablar de que la gravedad es la nada, porque la gravedad es una incidencia que tiene que tener una fenomenología sobre la materia. Si tú no tienes materia, no puedes hablar de gravedad. Exactamente, sí, sí. Eso fue el papelón en los años que yo comencé. Ese fue el papelón más grande cuando refutaron a Stephen Hawking, y después él lo reconoció y dijo, es verdad, la gravedad es parte de las 4 fuerzas fundamentales del universo, y si es parte de las 4 fuerzas fundamentales del universo, no podemos hablar de esa nada. Luego vino Lawrence Krauss, que nosotros lo invitamos a República Dominicana a una conferencia. Yo fui el único cristiano, me invitaron, yo trabajé con el equipo, eran todos científicos ateos, yo trabajé con el equipo, me invitaron para ser representante cristiano, tomar notas y hacerle 2 preguntas. La primera pregunta que yo le hice a Lawrence Krauss, que yo compré su libro The Universe from Nothing y lo refutamos totalmente, yo le dije, dame la proposición matemática, el cálculo matemático para que usted establezca que el universo surgió de la nada. Y hubo un silencio sepulcral en toda la conferencia cuando me tocó hablar con él. Y la segunda pregunta le dije, ¿cómo es que usted puede hacer una distinción específica a nivel científico utilizando metodología de la ciencia para establecer que hay 3 tipos de nada? Vacío cuántico, la nada absoluta y partículas subatómicas surgiendo del universo cuando está en casi sumo grado cero
de la temperatura del universo. ¿Dónde están esas pruebas científicas? Tampoco me las supo dar. O sea que, como tú dices, Horacio, cuando un científico te está dando un dato, tú tienes que aceptar el dato por fe o razonar qué es lo que está haciendo cuando utilizan filosofía. Y el científico materialista utiliza muy mal la filosofía de la ciencia. Sí. No, y yo lo he notado cuando he hablado con colegas, que a veces hablamos, y yo tengo muchos amigos que son comunistas, la gente se sorprende por qué yo puedo tener amigos que son o protestantes, o budistas, o judíos, porque una cosa es la persona y otra cosa es lo que uno cree. Yo tengo profesores que soy muy amigo, tomando vino hasta las 3 de la mañana y hablando de esos temas como caballeros, que son comunistas, ateos, y claro, son debates intensos, en el margen de respeto. Y yo decía, bueno, pero explícame el tema de la conciencia, cómo emerge de la materia la conciencia. No te digo el universo, no te digo la vida, no te digo el cosmos ni la estructura inteligible que hay en el cosmos. Yo te concedo todo eso. La conciencia. Mostrame vos cómo emerge la conciencia desde el materialista. No lo pueden explicar. No lo pueden explicar. Al día de hoy la neurociencia tiene una fricción total con eso. O sea, ni siquiera saben qué es la conciencia realmente. Bueno, ahora ya tenemos que ir partiendo, Carlitos. Gracias. Digo Carlitos, yo por el respeto. No tenemos cariño y respeto, claro que sí. Todo bien. Profe, yo te puedo decir profe, así, en diminutivo. No, ahora que no soy profe. Pero bueno, Carlos, te mando un saludo grande. Dios te bendiga eternamente a vos y a tu gente. Lo mejor para vos esta semana. Y ya que también tengo que partir y ya saludar. Así que Dios te bendiga, gracias por subir a conversar.